Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener la teoría de vía subcutánea y vía intramuscular. Entonces vamos a comenzar con la vía subcutánea, ¿ya? Como su mismo nombre dice, ¿a qué tejido vamos a llegar? Al tejido celular subcutáneo, ¿no? De la grasita o la hipodermis. Y bueno, ¿cuándo se usa esta vía, no? Cuando queremos que haya una absorción cuando el medicamento se absorba lentamente. ¿Y a qué nos referimos con absorción, ya? Este concepto sobre todo se refiere a cuando tiene que llegar el medicamento a la sangre, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en vía subcutánea donde ingresa el medicamento a tejido celular subcutáneo, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Dependiendo de la vasculatura, poco a poco se da por difusión, va a entrar en la circulación y de ahí va a ir al lugar donde va a ejercer su efecto, ¿ya? Entonces ese es el concepto de absorción, ¿ya? Lo que le toma para poder llegar a la sangre, a la circulación en general. Y bueno, como también a diferencia del músculo, no está tan irrigado, no es que no tenga irrigación, ¿ya? Pero no está tan irrigado en comparación del músculo. ¿Ya? Entonces, la absorción no es tan rápida, ¿ya? Sí, y me refiero a que de forma rápida no va a ocurrir toda la absorción por completo, ¿no? Sino que va a haber un efecto sostenido, ¿ya? Entonces, el dolor en este video es dolor mínimo, ¿ya? Si se acuerdan, para la vía intradérmica, esta es la vía más dolorosa de todas, ¿ya? Así que si la toleraron, entonces tranquilamente van a poder hacer esto, ¿ya? Hay una menor cantidad de terminaciones nerviosas y por lo cual el dolor es mucho menor. Y listo. Acá vemos algunas de las ventajas, ¿no? Es una vía cómoda, ¿ya? Es poco dolorosa, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para los que tienen miedo un poco a las agujas, ¿ya? Es de comienzo de acción rápida, ¿no? Y tiene un acceso fácil y manejo sencillo, ¿ya? Si se van a dar cuenta mañana, el día de mañana, ¿no? Cuando estén practicando, es bastante rápido hacerlo, ¿ya? No requiere que... Y el acceso es fácil también. Fácilmente pueden hacerlo sentados, ¿no? Dependiendo de la posición y tranquilamente van a poder hacerlo. Pocos efectos secundarios y también hay complicaciones, pero no son tantas como en la vía endovenosa. ¿Por qué la vía endovenosa es la que tiene más complicaciones? Porque esta vía, ¿no? Ya hay directamente paso del medicamento a la sangre, ¿no? Acá no hay absorción en la vía endovenosa, porque ya directamente entra a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier efecto secundario, ¿no? O cualquier complicación, ¿no? De repente se mete una bacteria, ¿no? Producto de que haga una mala limpieza, una mala antisepsia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una infección, ¿no? En endovenosa peor todavía, ¿no? Como pasa, va a pasar directamente a la circulación, ¿ya? Entonces, además de complicaciones, que no es tan grave, pero como la vía endovenosa, pero sí tiene, ¿ya? Y también hay posibilidad de administrar diferentes fármacos, ¿ya? Dentro de un momento vamos a ver cuáles, por ejemplo. Presenta la posibilidad de administrar, ajá, y evita pinchazos frecuentes. ¿Por qué? Porque es bastante sostenido el efecto que tiene, ¿no? E incluso como también podemos disponer de diversas zonas, por ejemplo, el ombligo, ¿no? Que vamos a ver, el caso de la insulina, podemos ir rotando de poco a poco, ¿no? De forma periódica, el lugar donde vamos a introducir nuestra agujita. Y bueno, acá tenemos las contraindicaciones, ¿no? Es decir, en qué situaciones no vamos a utilizar esta vía. Por ejemplo, el edema generalizado. Otro término, anasarca. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando hablamos de edema, eh, nos referimos a que hay un aumento del líquido intersticial, ¿ya? Entonces, si es que hay una gran cantidad de líquido, el medicamento que yo ponga va a estar demasiado diluido y no va a alcanzar una concentración adecuada para que ejerza su efecto, ¿ya? ¿En quiénes puede ocurrir anasarca? ¿No? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Aquellos que tienen enfermedades renales o también enfermedades hepáticas, ¿no? Como la cirrosis, ¿ya? Otra sería el shock, ¿no? Recuerden que es bastante dependiente, ¿no? Del estado circulatorio, ya que si hay una disminución o hay una disminución en la circulación periférica, que es lo que va a ocurrir, también va a haber un menor paso del medicamento a la sangre, ¿no? Y por eso no va a limitar su uso, ¿ya? Coagulopatías severas, porque, bueno, hay predisposición, ¿no? A las hemorragias y que como no coagulan rápidamente, ¿no? No se tapan, entonces también da lugar a complicaciones. Y por último, infecciones a repetición en la zona de infección, ¿no? Aquellas zonas donde ya muestran algún lugar de infección, ¿no? Se pone rojito, caliente, doloroso. Ya tampoco se recomienda utilizar en esa zona. Entonces, acá vemos algunas de las que vamos a aplicar. Por ejemplo, la del brazo, ¿no? En este caso es la unión del tercio medio con el tercio superior, ¿ya? Por ejemplo, la vacuna SPR, ¿no? Y quiero que recuerden esto, ¿no? Porque esta es la principal que vamos a practicar el día de mañana en cuanto a subcutánea, ¿ya? Dividen su bracito en tres, ¿no? ¿Ya? Y lo dividen en tres partes. Y hay más o menos una zona alrededor, ¿no? De
la unión del tercio medio con el superior, va a ser la zona donde puedo aplicar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque este es el músculo deltoide, ¿no? Entonces, si acá hay otro músculo, el bíceps. Entonces, en este pequeño espacio se suele acumular grasita, por lo cual es fácil, ¿no? Recuerden que queremos entrar, ¿no? El tejido subcutáneo, ¿ya? Aparte del brazo, ¿qué te tenemos? El muslo. ¿Ya? El tercio medio, cara exterior, anterior, ¿no? O sea, la parte de adelante y la mitad externa. ¿Ya? En otro lugar donde también podemos hacer eso. La periumbilical, que también lo utilizan para la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen que, de forma constante, ¿no? Dependiendo de qué tipo de insulina usen, ¿ya? De forma constante van a tener que aplicarse, sobre todo antes de comer, sobre todo, ¿ya? Entonces, como no van a poder fabricarse únicamente en un solo punto, es bueno que tengan lugares diferentes donde puedan variar, ¿ya? Y poco a poco van a ir insertándose, ¿no? ¿Ya? Para evitar que haya complicaciones en la zona. Y por último, acá tenemos la escapular, ¿ya? Sobre las escápulas. Este triangulito. Ya está, ¿no? Y bueno, ¿qué zona no vamos a elegir? Aquella que tenga lunares, ¿ya? Cicatrices o exceso de vellos. ¿Por qué exceso de vellos? Porque es lugar de acumulación de suciedad, ¿no? Y da la complicación de una infección. Entonces, no se olviden ya el procedimiento general. Recuerden que no es solo para vía intradérmica. Es algo que vamos a ver todas las clases de inyectables. No se olviden, primero pedimos la receta, ¿no? ¿Más qué? Más los 5 correctos, ¿ya? Paciente correcto, medicamento correcto, la vía correcta, la dosis correcta y a la hora correcta, ¿no? Ya está. ¿Qué más? El lavado de manos, ¿ya? Recuerden, ¿no? El lavado de manos se hace antes de realizar labores de antiséptica, ¿no? Antes de entrar en contacto con el paciente, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer nuestro lavado de manos. Y luego viene la preparación del material, que consiste primero el campo, que ya saben cómo distribuirlo, ¿no? Para diestros, ¿cómo era? La estéril, la limpia y la sucia, ¿no? Zurdos es al revés, ¿no? Acá sería la de zurdos la sucia y acá la estéril. Ya está. Ya luego viene la preparación del medicamento, que eso es lo que practicaron el día sábado. Y ahora viene la preparación del paciente, ¿no? Recuerden que tiene que tener una posición cómoda y que me dé fácil acceso a la zona en la cual voy a insertar la aguja, ¿ya? Y también la psicológica, ¿ok? Acá no mencionamos la palabra dolor, ¿ya? No le vamos a mentir, ¿ya? Si me dice, me va a doler", le voy a decir, no, no te va a doler nada, o no, no vas a sentir nada. Solamente le tratas de eh, que no se alarme, ¿no? Le dices, va a sentir una pequeña molestia, ¿no? Un piquetito, ¿ya? Ya está. Y ahora viene la administración. Ubicamos la zona. Esto ya depende de la vía, por ejemplo, ¿no? Acá vimos, ¿no? En el anterior, ¿qué vías tenemos? En el brazo, por ejemplo, ¿no? O acá también la periumbilical, ¿ya? Hacemos antisepsia, el calzado de guantes más la toruna entre el tercer y cuarto dedo, ¿ya? De la mano no dominante. Y ya luego viene la aplicación, ¿no? También otra vez depende de la técnica de cada vía. Y ya luego viene la evaluación, ¿no? Para ver si es que ocurre alguna reacción o efecto adverso. Listo. Ah, el volumen máximo, no se olviden. Es hasta 1,5 mililitros. Si tienen buena memoria, para la vía intradérmica, ¿cuánto era? 0,1, ¿no? Ya, varios se han equivocado en su patito, ¿no? Pusieron hasta 1 mililitro. Eso es bastante. En vía intradérmica. Acá, vía subcutánea, 1,5 mililitros. Entonces son los materiales que van a usar. Si ya se dieron cuenta en el grupo, también ya envió algún mensaje, ¿no? De qué cosas pueden utilizar, ¿no? Que va a ser necesario para el día de mañana. Entonces, jeringas de 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, ¿no? Recuerden que el volumen que aplicamos es poco, ¿ya? ¿Qué más? Las jeringas de insulina, que son otras con una tapita más chiquita, ¿ya? Pero también pueden utilizar estas, ¿ya? Estas también pueden ser utilizadas para aplicar insulina. Luego vienen las de 25 gauge o las de 26 gauge, con diferente medida en lo que sería su aguja, ¿no? Y también la longitud de la aguja, ¿ya? La solución antiséptica, el alcohol o su jaboncito. La solución a administrar. Recordar que nosotros aplicamos, ¿no? Lo que sería disculpen. Ya, nosotros aplicamos lo que sería la suero fisiológico nomás, ¿ya? En las clases que vamos a aplicar, únicamente suero fisiológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier medicamento, ¿no? No sabemos si la persona no lo necesita o qué efectos pueda tener. Lo más seguro, suero fisiológico. Ya acá no vamos a administrar ni insulina, ni vacunas, ni nada. Y luego vienen los guantes desechables, ¿ya? Recuerden que los guantes deberían ser utilizados entre cada procedimiento, ¿no? O sea, si yo ya utilicé para subcutáneo en brazo y luego quiero hacer periumbilical, tengo que cambiarme los guantes.
y sus torunas de algodón, ¿ya? También tengan una buena cantidad de torunas de algodón. Listo. Y ahora viene la técnica de la aplicación. Coger la jeringa entre pulgar e índice de la mano dominante, ¿no? En carrito, ¿ya? Eso practicaron con la vía intradérmica. Está. Luego, ¿qué hacemos? Formamos un pliegue, donde solo se note grasa y no músculo, ¿no? La almohadita. ¿Ya? Es importante, ¿no? Es subcutánea. Entonces, ¿qué tenemos que formar? Un rollito de grasa. Y bueno, en este caso, que hacemos una torunda seca, ¿no? No se olviden tampoco. Luego introducimos la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 grados en relación con la piel, ¿ya? Esto de 45 grados no es en todas las situaciones, por cierto, ¿ya? Esto que aquellas personas de contextura normal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la persona es obesa? O sea, tiene demasiado, ¿no? Ya una obesidad mórbida, ¿ya? Entonces yo no lo voy a aplicar en 90 grados. Disculpen, en 45. Cuando es una persona obesa, que aplico en 90 grados, ¿ya? El ángulo de ingreso. Listo. ¿Ya? Recuerden que acá debe ingresar toda la aguja. Ya no solo la puntita, no solo el biselio y un poquito más, ¿no? Acá sí es toda la aguja. Y una vez que haya ingresado, soltamos la piel y aspiramos, ¿no? ¿Por qué es importante el aspirar? Porque estamos aplicando vía subcutánea, ¿no? No vía endovenosa. Entonces, nuestro medicamento queremos que tenga un efecto prolongado, ¿no? Y que haya cierto retraso a comparación de la vía endovenosa, ¿no? Que ahí directamente se aplica, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Soltamos y aspiramos. Si no sale sangre, entonces, ¿qué vamos a hacer? Inyectarse lentamente, ¿no? Y si sale sangre, simplemente retiras un poquito la aguja, ya no por completo, ¿no? Digamos que esta es tu aguja, ¿ya? Aspiras y sale sangre. Entonces, ¿qué haces? Retiras un poquito y redireccionas, ¿ya? Redireccionas, por ejemplo, de lo que estaba así, lo puedo llevar un poquito así, ¿ya? Esta redirección no es tanto, ¿ya? No, tampoco que se vayan hasta por acá, ¿no? No exageren, ¿ya? Dirigimos por ligero y luego volvemos a hacer, ¿no? Lo de aspirar. ¿Ya? No se desvían demasiado de la zona en donde están aplicando. Entonces, continuamos. A ver, ya. Y luego cuando ya administramos todo el medicamento que queremos, ¿no? Todo lo que depende, ¿no? La receta que decía, la dosis que necesitamos. Entonces, una vez que finalizamos, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a retirar, ¿ya? Y recuerden que vamos a hacer hemostasia, ¿ya? A comparación de, por ejemplo, la intradérmica que hacíamos, una pincelada nomás, ¿no? Sencillito. Ya acá vamos a hacer hemostasia. Simplemente vamos a colocar una toruna encima del lugar donde hemos presionado donde hemos realizado la punción y vamos a presionar, ¿ya? 2 minutos nomás, suficiente y ya está. Entonces acá, ¿no? Pueden ver cómo forman el plieguecito, ¿no? El pliegue en el brazo y acá también en la periumbilical forman su plieguecito. Ahí está. Entonces, ¿no? Acá lo que le mencioné, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de tejido subcutáneo, ¿no? Su grasita puede ser ingresar en 45 grados o en 90 grados. Listo. Y ahí no olvidamos que siempre tenemos que tener nuestra toruna entre tercer y cuarto dedo de la mano no dominante. Ya está. Y ahora vemos algunas de las complicaciones, ¿ya? Y también vamos a mencionarle algunas de las cosas que pueden hacer para prevenirlas. Por ejemplo, ¿qué es un hematoma? Es cuando se escapa sangre, ¿no? Del vasito y se queda acumulado debajo de la piel, ¿ya? O en otro tejido. Extravasación de la sangre, ¿no? Entonces, si quieren evitar esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerla una buena hemostasia, ¿ya? No de presionar, ¿ya? No solo se lo pongo un segundito y acabó, ¿ya? 2 minutos al menos. Hemostasia, ¿ya? Y quiero evitar hematomas, ¿qué hago? Hemostasia. ¿Es grave un hematoma? ¿Te va a matar? No, pero te va a generar molestia, no te va a generar dolor en la zona, ¿ya? Luego viene el absceso, que esto es un tipo de infección, ¿no? En el cual se forma pus, ¿ya? Entonces, para evitar esto, ¿qué vamos a hacer? Una buena antisepsia, ¿ya? Si se acuerdan, ¿cuántas torunas era como mínimo? 2, ¿no? Y recuerden que no hay un máximo, ¿no? Si no está ataque, pasen la toruna bien fuertecito y salga limpiecito, ¿ya? Antisepsia. Entonces, luego viene el enfisema cutáneo. ¿Ya? Esta es alguna complicación, no es tan común, ya se tendrían que poner una buena cantidad de aire, inyectarla por debajo del tejido, ¿no? Para que ocurra. Sin embargo, por si acaso nomás, ya les decimos, ¿no? Prevengan mediante cómo hacerla purgar, ¿no? O sea, quitarle esas burbujitas, ¿ya? Esas burbujitas que se quedan a veces en su medicamento, ¿no? En su agujita, en su jeringa, ya la pueden quitar, ¿ya? Aunque no es necesario esto, es muy poco volumen como para que le cause el enfisema. Pero igual por comodidad quítenlas, ¿no? Porque también la persona ve que hay burbujitas y te va a asustar, ¿no? Te siente un poquito mal y ¿a qué le va a echar la culpa? A la burbujita. Te va a hacer problema. Listo.
La anafilaxia, que es una reacción alérgica, ¿no? Una bastante grave que puede incluso llegar a la muerte, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que te puede dar dificultad para respirar, tos, que se te cierre la garganta, ¿no? Entonces esa es pues, la posible causa de muerte, ¿ya? ¿Y cómo lo prevenimos? Simplemente le preguntamos, ¿no? Al paciente si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica, ¿no? A algún tipo de medicamento, ¿no? Sobre todo si al que se le va a inyectar, pero por si acaso cualquier otro medicamento. Listo. Entonces, que viene la fibrosis. Y esta fibrosis es el endurecimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros introducimos una aguja, generamos una pequeña lesión en la piel, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Lo repara, ¿no? Ya si lo hacemos de forma constante, el tejido de reparación, ¿no? Se va a hacer un poco cada vez más grande, ¿no? Y se va a formar un tejido fibrótico, ¿ya? Es un tejido fibrótico, que no es un tejido normal, ¿no? Es un tejido simplemente de reemplazo, ¿ya? Entonces, para evitar lo que hacemos, cambiamos de forma constante el lugar donde vamos a presionar, ¿no? Vamos a hacer la punción. Ya cambiamos la fórmula punción. Listo. Y ahora vemos los usos y aplicaciones, ¿no? En sí hay algunas vacunas, no todas, que podemos aplicar por esta vía. Por ejemplo, la antiamarílica, ¿ya? Luego viene la triple viral, la triple vírica, ¿no? SPR, que acá vemos qué significa cada uno. S de sarampión, P de paperas y R de rubiola, ¿ya? Otra más contra la varicela, ¿ya? Y ahora sí, continuamos. Hay otras que conocemos las tres inas, ¿ya? La insulina, la adrenalina y la heparina, ¿ya? Ya está. Entonces no se olviden, ¿no? Una de las que es bastante utilizado es para la insulinoterapia. En este caso se usa por vía subcutánea a pacientes diabéticos. Hay diferentes tipos de insulinas, ¿ya? Sobre todo aquellas que son de larga acción, son más costosas, por lo general las personas usan la de regular, ¿no? Acción regular o así, rápida. ¿Por qué? Porque ese es más económico, ¿ya? Entonces, si es de acción rápida ¿ya? Y dura poco tiempo, van a tener que hacerlo de forma constante. Entonces acá lo usan, ¿no? ¿Cómo hacen? No de forma constante van a aplicarse. Y por eso hacemos lo rotar, ¿no? En periumbilical. Una primera inyección acá, luego acá, ¿no? En sentido horario, continuamos, así ya. Luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, ¿ya? Solamente tengan en cuenta que cuando aplican, ¿no? Digamos que este es ombligo, ¿ya? Lo hacen apuntando al ombligo, ¿ya? Por ejemplo, si fuera a colocarlo acá, voy a introducir de esta forma, ¿no? Apuntando al ombligo. Ya está. Recordar, ¿no? La absorción es mayor y más rápida que la vía intradérmica, pero menor que en la vía intramuscular, ¿no? Así yo les pongo en su examen, ¿no? Les ponemos en su examen. ¿Cuál es la vía más, de absorción más rápida, ¿no? Y le ponemos intramuscular, subcutánea e intradérmica, ¿ya? ¿Cuál marcaría? Intramuscular, ¿ya? O si les piden de que ordenen, entonces ¿cuál sería primero? Intramuscular, le gana la subcutánea, ¿no? La subcutánea le gana la intradérmica. Ya está. No se olviden, ¿no? Formamos pliegue y el ángulo varía dependiendo del paciente. Ya está. No se olviden aspirar y ¿qué más? Pueden haber complicaciones, ¿no? ¿Cómo los prevenimos? Con una buena antisepsia, por ejemplo, ¿no? O hacer una técnica adecuada. Y con resumen, ¿no? Comparando con lo que sería la vía intradérmica que vieron el día de sábado. La profundidad de la piel, intradérmica, dermis papilar, ¿no? Superficial. En la vía subcutánea llegamos a la hipodermis. Las zonas en las cuales puedo aplicar, ¿no? Por ejemplo, hombro, antebrazo, región infraclavicular y escapular en el caso de la vía intradérmica. Y en la subcutánea tenemos estas, ¿no? Brazo, periumbilical, la escapular y el muslo. El ángulo. Vía intradérmica, no se olviden, ¿no? Entre 0 a 15, ¿ya? Y mientras más bajo el ángulo, mejor. Y luego viene la vía subcutánea, ¿no? 45 grados en personas con textura normal y en 90 grados en personas con obesidad. ¿Ya? En ambos casos, como agarras, como carrito. Ahora el volumen máximo, 0,1 mililitros, ¿ya? Y en la vía subcutánea hasta 1,5. Hemostasia no se hace en la vía intradérmica, ¿no? Recuerden que se hacía pincelada, ¿ya? Y acá en la vía subcutánea sí hacemos eso. Los usos no se olviden, acá también están. Y por último, las reacciones adversas, que son pocas, poco comunes en la parte de la vía intradérmica, pero en la vía subcutánea suele haber un poco mayor, ¿ya? Por eso que traten de hacer una técnica adecuada. Ahora sí continuamos con la vía intramuscular. Entonces, continuando, ¿no? Como su mismo nombre dice, ¿a qué plano llegamos? Al músculo, ¿no? Tejido muscular esquelético, ¿ya?
donde es absorbido hacia el torrente sanguíneo. Entonces, como hay una mayor cantidad de vascularización en la zona, ¿no? De repente, entonces, ¿qué hace? Hay un efecto mucho más rápido que por la vía subcutánea, ¿ya? La absorción de los que se realiza a través de los capilares sanguíneos y deben atravesar las sustancias para penetrar en la circulación. Ya está, ¿no? De vuelta acá ven, ¿no? Cómo llega al tejido muscular, ¿no? Acá está. Y bueno, vemos las características, ¿no? Es de las más usadas cuando hay enfermedades del paciente, ¿no? Que excluyan la vía oral, ¿no? Por ejemplo, está vomitando, ¿no? O la persona ha perdido la conciencia, ¿no? No puede tomar por vía oral. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Aplicar por vía intramuscular, ¿no? ¿Qué más? Es sencilla y menos arriesgada que la vía endovenosa. Otra vez, ¿no? Siempre tomando en cuenta los riesgos que pueda tener, ¿ya? Y la absorción es casi tan exacta como por la vía endovenosa. ¿Ya? Permite la administración de un abanico más amplio de medicamentos, ¿no? A comparación de la vía subcutánea, ¿no? Que hay una menor, es más limitado, acá hay una mayor cantidad. Y vemos, ¿no? La ventaja de la vía de mayor velocidad de absorción, ¿ya? Profesor, la endovenosa no, no, porque la endovenosa, como les dije, acá no hay absorción en la endovenosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque va directamente al torrente, ya no tienen que pasar de un plano a otro, ¿ya? Entonces, gran perfusión sanguínea en el tejido muscular. ¿Y qué más? Pocos receptores sensitivos, ¿no? Por lo que podemos administrar sustancias irritantes u oleosas o medicamentos concentrados de alta densidad. Por ejemplo, el hierro, ¿ya? Tolera mejor la distensión. Y sí, es eso, ¿no? Porque también puedes administrar mayores volúmenes. ¿Por qué? Volúmenes, ¿por qué? Porque también el músculo es más grande, ¿no? El músculo es más grande que la cantidad de tejido celular subcutáneo. Entonces, a mayor tamaño del músculo también voy a aplicar una mayor dosis. Desventajas, ¿no? Siempre todo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo dañar estructuras anatómicas. Por ejemplo, la arteria glútea superior, ¿ya? ¿Qué más? El nervio ciático. Esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque es un nervio que lleva, ¿no? Bastante de la inervación a la parte del miembro inferior, ¿ya? Entonces podrías dejarlo, ¿no? Que pierda toda la sensibilidad o incluso toda la movilidad de una pierna, ¿ya? Entonces, de vuelta a las contraindicaciones, ¿no? Insuficiencia circulatoria. Es de vuelta, ¿no? Con el mismo sentido, ¿no? De que no puede absorber de forma adecuada en estas situaciones, ¿ya? Y el uso de anticoagulantes, ¿no? En el caso de que haya posibilidades de hemorragia, ¿no? Que no se puedan controlar por los anticoagulantes. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo evitamos esta posibilidad de dañar? Mediante una correcta ubicación de la zona. Bueno, también puede haber las alergias posibles, ¿no? Siempre, entonces, lo más importante de esto que quiero que se lleven es bueno preguntar, ¿ya? Siempre hay que verificar si es que la persona ha tenido alguna alergia antes. Si notas cualquier signo, ¿no? Se pone enrojecido, ya la persona comienza a tener dificultades para respirar, ¿qué hace? Inmediatamente al hospital, ¿ya? Entonces, zonas de aplicación. ¿Cuáles vamos a hacer en clase? ¿Ya? Vamos a ver ahorita el hombro, el glúteo y el muslo, ¿ya? En la clase vamos a ver hombro y glúteo, pero vamos a priorizar el glúteo, ¿ya? Si no se alcanza el tiempo, practiquen glúteo. ¿Por qué? Porque es la más utilizada, ¿no? El hombro es más utilizado para vacunas, entre otros, a comparación del glúteo. Entonces, vemos, ¿no? A ver, creo que sí hay una zona que dice la... Sí, sí, vamos a ver luego cómo ubicamos la zona, ¿ya? Solamente quiero que recuerden, ¿ya? Uno es el hombro, que sería la deltoidea, el músculo deltoide, ¿no? ¿Ya? Y otro sería la glúteo. Ya está. Entonces, usos y aplicaciones. Ya recuerden que acá hay una mayor cantidad de medicamentos que podemos utilizar, ¿no? Cuando no puedas administrarlo por la vía oral. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, antibióticos, antipiréticos, ¿no? El metamizol, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Antiinflamatorios, antiméticos y antieméticos, ¿no? Para los vómitos, por ejemplo, diminuhidrato de repente. ¿Ya? Ampollas de diminuhidrato, entre otros, ranitidina. Ya está. Ahora, usos y aplicaciones. Acá hay diversos usos que le podemos dar. Administración de vacunas. ¿Ya? Por ejemplo, la hepatitis viral B. ¿Ya? Es para prevenir hepatitis, ¿no? Otro sería la DPT, ¿ya? Es difteria, tétanos y pertusis, ¿ya? Tosferina. Entonces, estas son algunas, ¿no? ¿Ya? A ver, difteria, para que pongan, de repente no se olviden, ¿ya? Difteria, ¿ya? Tosferina y el tétano.
¿ya? La pentavalente, que incluye estos más la parte de lo que sería antigripal, creo, sí, ¿ya? Y otra más. Y otro sería la antiinfluenza. También tenemos la antineumocócica y la antirrábica, ¿no? En este caso, no se olviden entonces, ¿ya? Algunos de los usos o aplicaciones que tiene. Y ahora vamos a lo que sería la administración de anticonceptivos parenterales. ¿Por qué le decimos parenteral en primer lugar, si es que no se los ha mencionado? Ya tienes tu vía, ¿no? Vía oral, ¿no? Y cuando hablamos del sistema digestivo también usamos enteral, ¿no? Como no vamos a ir a la parte del sistema digestivo, ¿no? Sino que estamos yendo por otras zonas, como lo conocemos como parenteral, ¿ya? Entonces, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, Depo-Provera o Medigino, ¿ya? Es para evitar los embarazos, ¿no? Y también tiene ciertos efectos con el control hormonal. Ya, continuamos. Este es el calendario, ¿no? El programa de vacunación, ¿no? Más o menos para que se sepan más o menos cuándo tienen que vacunar. Igual aquellas personas, sobre todo es en la etapa temprana, ¿no? Ya, sería bueno que sepan más o menos cuándo, ¿no? Igual de aquellos que tienen hijos de repente, ¿no? Siempre se les hace recordar, ¿no? Que mantengan un buen estado de vacunación, ¿ya? Recuerden que eso sirve bastante para la prevención de las enfermedades, ¿no? O que en caso, de todo caso, que sus efectos sean menores, ¿ya? Estamos a favor de la vacunación acá. Y bueno, ahora vamos a la parte que nos interesa también, ¿no? Ubicar el punto de aplicación. ¿Por qué? Porque hay que evitar, ¿no? Dañar estructuras importantes, ¿no? Como los nervios o arterias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos guiamos de punto de referencia anatómicos, ¿ya? No marcamos la piel con las uñas, lapiceros o algún otro instrumento. Entonces, ¿qué hago si no me acuerdo bien, ¿no? Usa punto de referencia, ¿no? Digamos que este es el glúteo, ¿ya? Entonces, si digamos yo hago toda mi ubicación, ¿no? Y digo, acá voy a aplicar, ¿ya? Y acá veo que tiene un lunarcito, ¿no? En vez de estar buscando, marcándolo, ¿no? Para no olvidarme, ya más o menos calculo, ¿no? A esta distancia de este lunarcito estaba, ¿ya? Entonces no es necesario que marques, ¿no? O incluso a veces por la ropa interior, por ejemplo, ¿no? Le dejo una marca, ¿ya? De lo que estaba con su ropa interior. Entonces también pueden usar esa ropa, esa marca para usarlo como referencia, ¿no? Y no que no olviden su punto de aplicación. Por eso decimos, no marcar con las uñas, lapiceros o algún otro instrumento. ¿Por qué? Porque contaminamos la zona. Y ahora sí continuamos, ¿no? No debemos utilizar zonas con signo de inflamación, edema, zonas con lesiones, con lunares o con cicatrices. Recordamos que el paciente anciano puede tener músculos hipotróficos, ¿no? Y vamos a utilizar, pinzar el músculo con los deditos para juntar una mayor cantidad de músculo. También podemos variar un poco el tamaño de la aguja. Entonces, vamos a la región deltoidea. ¿Cuál es el deltoidea? El músculo deltoides, uno que se encuentra por el hombro, ¿ya? ¿En qué está? El hombro y el músculo deltoides. Ya es una principal zona recomendada para niños entre 1 a 10 años de edad, ¿no? Y también se utiliza bastante para la vacunación. Como el músculo no es tan extenso, entonces el volumen es un poco más limitado, ¿no? Por eso es que solamente podemos administrar hasta 2 mililitros, ¿ya? 2 mililitros en región deltoidea. Podemos dañar el nervio radial, pero recuerden, esto solo es probable si es que no ubican bien su zona, ¿no? Si entran al azar, ¿ya? Y por último, ¿no? Podemos utilizar una aguja de 23 gauchos, de 1 pulgada en adultos. O en caso de que sean niños, podemos utilizar de 25 gauch y de 5 octavos. Ya siempre valoren a su paciente, dependiendo también de la longitud, ¿no? De su músculo y todo ello, van a poder ver qué aguja van a utilizar. Por ejemplo, a ver, acá no les menciono, ¿no? Pero por si acaso, ¿ya? La de 23 gauch utilizamos para deltoidea, ¿no? Y es aquella que mide 1 pulgada. ¿Por qué les aviso esto? Porque hay otras que también son de 23 gauch, otras agujas y son de pulgada y media, ¿no? Y eso ya es demasiado largo y puede incluso llegar al huesito, si es que lo ponen y no se dan cuenta. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Revisen, ¿ya? El empaque donde viene su agujita, ¿ya? En la parte de atrás ahí dice cuál es el calibre y la longitud de la aguja. Continuamos. Entonces, ¿cómo ubico la zona? Ya tenemos dos formas de hacerlo. Y es importante que reconozcamos esta parte, ¿no? El acromio, ¿ya? El acromio pertenece al escápulo. Es es como una bolita, ¿ya? Que van a poder sentir en esta altura, más o menos, ¿ya? Entonces, a partir de que ubican el acromio, van a ubicar el borde inferior, ¿no? Por ejemplo, este es el borde inferior, ¿ya? Y a partir de él van a hacer la ubicación de la zona. A ver, para que no se contraiga con la imagen, voy a borrar esto un poquito. Mm, ya está. Digamos que acá encontré mi acromio, ¿ya? Del borde inferior del acromio puedo hacer de dos formas, ¿ya? La primera es esta. Hago tres deditos,
¿ya? 3 traveses de dedos. Y a la misma altura donde está, ¿cómo se llama? Mi acromion. Voy a borrar. Está muy chiquito, ¿ya? A la misma altura va a ser mi lugar de aplicación, ¿ya? Por debajo de los 3 dedos, ¿ya? Está. Entonces, esa es una de las formas de aplicar, ¿ya? Y utilizamos la región externa del músculo deltoides. Otra forma es esta. Ya cualquiera de las dos, si se dan cuenta, les va a dar un punto similar. Entonces, ahora cómo vamos a ubicar, como se ve en la imagen, ¿no? De vuelta, acá tengo mi acromio, ¿ya? Y ahora, en este caso ya no voy a usar 3 traveses de dedo, solamente voy a utilizar dos. ¿Ya? Y con la otra mano voy a formar una V. Un lado acá y el otro lado acá. ¿Ya? Entonces, voy a formar un triángulo, si se dan cuenta. Una vez que forman ese triángulo, buscan el centro del triángulo, ¿no? ¿Ya? Y esa va a ser la zona de aplicación. Si quieren, comparan, ¿no? El día de mañana también pueden comparar y se dan cuenta que es una zona bastante similar. ¿Ya? Listo. Y si se dan cuenta, ¿no? Miren, acá está el recorrido de diversos nervios y la arteria, ¿no? Si se dan cuenta, no pasa por el triangulito que hemos delimitado. ¿Ya? Entonces siempre no se olviden, ¿ya? Tienen que aprender a delimitar la zona para evitar las complicaciones de dañar estas regiones. Y una vez que ya hemos hecho la región deltoidea, vamos a hacer la región glútea. Hay dos formas, ¿ya? Una que es la ventroglútea y otra es la dorsoglútea. Y esta es la región más utilizada, ¿por qué? Porque también admite una mayor cantidad, porque el músculo es más grande, ¿ya? Hasta 5 mililitros en cada lado. Existe posibilidad de dañar el nervio ciático y la arteria glútea superior. Y también es utilizada bastante en adultos y adolescentes, ¿no? Porque una mayor cantidad de volumen. Entonces hay dos zonas, ¿no? Que mencionamos, la ventroglútea y la dorsoglútea. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? La ventroglútea. ¿Por qué? Porque hay una menor probabilidad de complicaciones en esta zona. Están, y acá está algunas de las estructuras que mencionamos, ¿no? Este grandazo es el nervio ciático. Ya, está. Caemos, ¿no? La diferenciación. Ya, dorsoglútea y la ventroglútea. ¿Cuál vamos a aplicar? La ventroglútea. En la dorsoglútea es el clásico, ¿no? Que de repente muchos ya conocen el método de los cuadrantes. Simplemente lo dividimos en 4 zonas, ¿ya? Y el superior derecho va a ser la zona de aplicación, ¿no? Otra es la dorsoglútea del dorso del glúteo, ya que simplemente buscar otros puntos de referencia anatómicos, ¿ya? Y acá vemos la ventroglútea. Una de la palma de la mano que se puede ver en esta imagen, ¿ya? Que simplemente no colocan un lado para la parte del trocánter, ¿ya? En la palma de la mano. Luego el índice lo colocan en la parte de la espina ilíaca anterosuperior. Y los otros 3 deditos a lo largo de la cresta ilíaca, ¿ya? Y ese triángulo que se forme, el centro, ahí va a ser la zona de aplicación. Pero lo que más vamos a ubicar, porque también requiere una menor cantidad de conocimiento en cuanto a lo que sería la anatomía, ¿no? O sea, solamente ubicamos, necesitamos 2 puntos, va a ser el método de la diagonal, ¿ya? Porque ahorita se los voy a explicar. La diagonal. Ahora la dorsoglútea, ¿ya? ¿Por qué no estamos usando la dorsoglútea actualmente? ¿Por qué? Porque hay una mayor variación en cuanto al volumen y el tamaño del músculo, ¿ya? Y no solamente del músculo, ¿ya? Sino también del tejido celular subcutáneo que existe en la zona, o sea, la cantidad de grasita. Entonces, ¿qué pasa, no? Hay variaciones en la persona, ¿no? Digamos que este es simplemente piel, ¿ya? Luego acá viene la parte de la grasita, ¿no? Acá una persona es así y otra persona tiene así de grasita. Y ahí viene su músculo, ¿ya? Entonces, si yo no trato como si fueran de formas similares, ¿no? De repente acá coloco una jeringa, ¿ya? Una llega hasta acá y otra acá tranquila, ¿no? La primera normal, chévere, llega a la parte del músculo. Pero acá en la parte del lado de la derecha no va a llegar al músculo. Voy a hacer una subcutánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, para impedir esos errores que puedan ocurrir producto de lo que sería la aplicación, ¿no? En la región dorsoglútea voy a usar la ventroglútea. Entonces, dorsoglútea recuerden que está más el músculo glúteo mayor. Ya en la ventroglútea es otro músculo, que también forma parte del glúteo en general. ¿Ya? Y por eso también hay mayores probabilidades también, que ya no solamente esto, ya no solamente es la cantidad de grasita, ¿no? Sino también mayor probabilidades de dañar el nervio ciático y vasos glúteos superiores. Ya está. Continuamos. ¿Ya? El sistema de los cuadrantes y el dorso del glúteo. El de los cuadrantes es este, ¿ya? Que diversas zonas anatómicas ya tienen que en consideración la cresta ilíaca, ¿ya? La línea media, ¿no? Del pliegue glúteo inferior
y el trocánter mayor. Pero como son muchos puntos de referencia, ¿no? Y puede que se te haga un poco más difícil ubicarlo, tampoco se utiliza mucho. Está, continuamos. También el oso del glúteo, que por ejemplo de vuelta, ¿no? El trocánter mayor, ya el inicio del surco interglúteo y simplemente, ¿no? Lo unen hasta la mitad, ¿ya? Esto es el punto medio y luego en perpendicular trazan una rayita. Y esta nueva zona que se forma va a ser el lugar de aplicación. Esta. Y ahora sí la región ventroglútea. Es más segura porque está más alejado de nervios y vasos importantes, ¿ya? Acá también la variación en cuanto a lo que sería el tejido celular subcutáneo es menor que en la zona dorsoglútea, ¿ya? Y utiliza el músculo glúteo medio. Y en menor medida el glúteo menor, ¿ya? Recuerden, el glúteo mayor, ¿cuál es? La disculpen, la dorsoglútea. Y para la parte de lo que sería la ventroglútea, el glúteo menor. Y el medio. Sobre todo el medio. Y acá tenemos dos técnicas. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? La de la diagonal, ¿ya? Pero también tenemos la de la palma de la mano. Acá junto con la dorsoglútea es la elección para niños mayores de 3 años. Entonces ya vimos, ¿no? Ya les expliqué cómo era la parte de la palma de la mano. ¿Por qué palma de la mano? Porque nuestra palma lo vamos a colocar sobre el trocánter mayor. Ah, por si acaso, si no saben qué es el trocánter, ¿ya? Este es su fémur, ¿ya? Fémur, y es así más o menos, ¿ya? Aquí viene su cabecita. Y acá hay dos trocánteres. Ah, no dibujo muy bien, ¿ya? No sé si se nota bien. Pero acá hay como una prominencia que van a poder sentir al costadito. Este es el trocánter, ¿ya? Esta es la parte externa, ¿no? Acá está su piernita y acá está su pierna también, acá está cerca del glúteo, ¿ya? Y esto. Entonces, esta parte del trocánter mayor, ¿no? Perteneciente al fémur, colocas la palma de tu mano y como ya les mencioné, ¿no? Colocas el índice en a nivel de la espina ilíaca anterior superior y los tres deditos, ¿no? El medio, el tercer, el cuarto y quinto dedo a lo largo de la cresta ilíaca, ¿ya? Y ese triangulito que se forma en el centro va a ser la zona de aplicación. Ya está. Dedo índice, ¿no? Cresta ilíaca y ya está. O la otra forma que vamos a practicar va a ser el método de la diagonal, ¿ya? Porque es bastante sencillo. No requiere que conozcas y ubicas el tocante ni todo eso, solamente dos puntos de referencia que el mismo paciente puede identificarlos y te puede ayudar, ¿ya? Uno es el más sencillo, el inicio del surco interglúteo, ¿ya? Como si no se dieron cuenta es tu rayita, ¿no? Acá está, el inicio de tu rayita, ¿ya? Y por arriba, ¿ya? Por arriba. Ya está. ¿Por qué decimos así de términos sencillos, ¿no? La rayita, porque puede que la persona no te entienda, ¿no? A ver, ubícame tu surco interglúteo. O el inicio de tu surco interglúteo, ¿no? No te va a entender. Ya, entonces simplemente el inicio de la rayita, por ejemplo. Y otro sería la espina ilíaca anterior superior. ¿Ya? A ver, acá está, ¿no? Es esto. Si se dan cuenta, de este está en una visión de costado. Voy a borrar esto para que se note mejor. Adiós. Ya está. Esta es la espina ilíaca anterior superior. ¿Ya? Si se dan cuenta, no pueden palparse al costado. Los costados pueden ver la cresta ilíaca, ¿no? Si se dan cuenta, siguen más o menos un recorrido medio horizontal, ¿ya? Y pasado cierto punto, van a sentir como una espinita y luego comienza a descender en vertical, ¿ya? Este punto va a ser la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Porque es una espinita, está ¿no? En la parte de la cresta ilíaca, ¿ya? Es anterior, ¿no? Este es atrás, ¿ya? Y este es adelante. ¿Ya? Entonces la parte de adelante es anterior, antero, superior, ¿no? Y se dan cuenta que hay una más abajo está la espina ilíaca anteroinferior. Ya esa está abajo. Entonces la anterior superior está arribita. ¿Ya? Acá está. Entonces esta va a ser la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cómo le pides a la persona que se lo palpe nomás? Listo. Y ahora sí. ¿Ya? Simplemente, ¿qué hacemos una vez que ya el paciente nos ha ayudado a ubicar ambos puntos? ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a imaginariamente unir, ¿no? Ambos puntos, espina ilíaca anterosuperior y el surco interglúteo al inicio, y lo vamos a dividir en tres partes iguales, ¿ya? ¿Qué más? Podemos hacer la unión del tercio medio con el tercio superior, ¿no? El tercio más externo, ¿ya?
Entonces, una vez que uno son puntos, ¿qué hago? Voy a dividir en tres, ¿no? Y este punto de unión, ya yo voy a ponerle también dos deditos por debajo, ¿no? Si le pongo dos deditos por debajo, me va a salir mucho mejor. Está bien. Dos deditos por debajo y me va a dar el punto de ubicación, ¿ya? Nunca voy a poder aplicar. Un poquito más abajo. Y ahora sí, y ahora viene el muslo. En este caso vamos a utilizar dos regiones, ¿no? La del vasto externo y el recto femoral. ¿Ya? En sí, para lo que sería la ubicación, simplemente tenemos de vuelta el punto de referencia, ¿no? El trocánter y uno sobre la rodilla. Y más o menos la zona que delimite ambos manos, ¿ya? El centro va a poder ser utilizada para la utilización del zona de aplicación, ¿ya? Acá varía también dependiendo de la edad, la cantidad máxima que podemos utilizar. Por ejemplo, en adultos es de hasta 4 mililitros y en niños es 3 mililitros, ¿no? Recuerden, hay variación en el tamaño del músculo, ¿ya? Es muy seguro y ahí se puede utilizar en menores de 3 años, ¿no? Como se ve en la imagen, de forma que también le permite a la madre, ¿no? A poder sostenerlo y evitar que se mueva, ¿no? Porque son bien nerviosos en esa edad. Y bueno, algunos casos puede lesionar el nervio femoral y la arteria femoral, ¿no? Pero siempre recuerden que eso solo pasa si es que no ubicas correctamente. Esa es una lección para niños menores de 3 años. ¿Y cómo hacemos la ubicación? ¿Ya? Es 5 centímetros por debajo y 5 centímetros por arriba del punto medio, ¿no? Cada vuelta, ¿no? El trocánter, ya casi se ve mejor, ¿no? Como es el trocánter, ¿ya? Y la rótula, los uno, ¿ya? Punto medio entre ambos, ¿no? Este, ¿no? Y 5 centímetros por abajo y por arriba. Esta zona puedo utilizar para y hacer la inyección intramuscular en muslo. Y otro ya que no es tan utilizado porque en general solamente es para niños menores de 1 año o en prematuros, por lo cual es poco probable que utilicen, pero siempre es bueno que sepan, es la del músculo dorsal ancho, ¿no? El gran dorsal. Como es más delgadito el músculo, si bien es extenso, es poco delgado, solamente podemos administrar hasta 2 mililitros, ¿no? Y recuerden que también es para niños menores de 1 año o prematuros, ¿eh? Por eso también, no solamente la extensión, sino también porque es poco voluminoso por los niñitos. Cosas que tienen que saber simplemente es que puedes llegar a la columna vertebral, ¿no? Ahí tiene el riesgo de nervio y por eso es que el ángulo acá no van a ingresar en 90 grados, ¿ya? Acá no van a ingresar en 90 grados, sino en 45 grados con respecto a la piel. Y como también queremos evitar, ¿no? La posibilidad de llegar a la columna, ¿qué hacemos? Una aguja de 27 gauge. Es bien delgadita, bien chiquitita. Listo. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para la vía intramuscular. Jeringas de 5 centímetros cúbicos, ¿ya? Aguja. Acá hay de dos tipos, ¿no? La de 23 gauge con 1 pulgada, que esta va a ser para deltoidea, ¿ya? Deltoidea. Y la de 21 gauge por 1 pulgada o 1,5 que podemos utilizar para glúteo, ¿ya? Glúteo. Listo. Ahora que viene el algodón, ¿no? La solución antiséptica, su alcohol, la solución a administrar, ¿no? De vuelta, solo administramos suero, ¿ya? Y sus guantes descartables. Y también los campos, ya no se olviden también. Su campo. El ángulo de punción, en este caso, ya vamos a ver ahorita, ¿no? Técnica y aplicación. Cogemos con una torunda, ya no se olviden eso. Luego que viene, desencapuchamos la aguja con la técnica de una sola mano. Solo utilizamos una mano, ¿no? Cogemos la jeringa con el dedo, índice, medio y pulgar de la mano dominante en forma de dart, ¿no? Acá viene la diferencia con otras vías. Por ejemplo, ¿no? La subcutánea y la intradérmica, ¿cómo era? Como carrito, ¿no? Acá, ¿cómo hacemos? Como un dardo o lapicero, ¿ya? Y también a comparación, por ejemplo, de la vía subcutánea donde hacíamos un plieguecito, ¿no? Tu almohadita. Acá, ¿qué hacemos? Tensamos la piel con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante. Técnica y aplicación, ¿ya? Podemos apoyar el talón de la mano para tener estabilidad y poder acercarlo poco a poco, ¿ya? No lo hagan como si estuvieran, no sé, en un movimiento, ¿no? A veces veo que acá está, por ejemplo, el glúteo, ¿ya? Y están acá con su agujita y de la nada, pa, así la meten, ¿ya? Eso es muy salvaje. Solamente pueden hacerlo, ¿no? Si, acercan la agujita y una vez que toque la piel, ingresa, ¿ya? Tranquilo. ¿Qué más? El bisel debe estar apuntando hacia arriba y aquel ángulo es de 90 grados, ¿ya? Con respecto a la superficie de la piel. Un solo movimiento que es firme y continuo.
Luego aspiramos de vuelta, ¿no? Estamos haciendo intramuscular, no endovenoso. Entonces, aspiramos, ¿ya? Y no cambien la mano, ¿ya? Siempre he notado que quieren hacer eso. No cambien la mano. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar la mano, mueven un poco la aguja, ¿no? Dentro de la persona. Y le puede causar dolor, ¿no? Ya está. Si es que no sale sangre, ¿qué hacemos? Inyectamos lentamente. Profesor, y si sale sangre, de vuelta, ¿no? Redirigimos, ¿ya? Acá está mi glúteo, ¿no? Inyecté, aspiré y sale sangre, ¿qué hago? Retiro un poco la aguja y luego la redirecciono, ¿no? Ligeramente, ya que aún mantenga en lugar de zona de aplicación, ya que no se salga de acá, porque también puedes lesionar estructuras si es que te desvías demasiado. Ya está, ¿no? De vuelta, ¿cómo hace? Más o menos como un lapicero está agarrando. Ven que entra en 90 grados, ¿ya? Tensa la piel, coge como dado, bisel hacia arriba y entra en 90 grados, ¿no? Lo que mencioné, ¿ya? Introducimos adecuadamente toda la aguja de vuelta, ¿ya? Y acá recuerden esto, ¿ya? Debe ser de un solo trazo, firme, suave y rápido, ¿ya? De esa forma permite que atraviese todas las copas de forma cómoda. Si lo hacen poco a poco le va a doler bastante, ¿ya? De vuelta, ¿no? Tensamos la piel, luego introducimos la aguja, luego aspiramos, luego introducimos el medicamento bien lentito, luego retiramos la aguja y hacemos hemostasia, ¿ya? Sencillo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué voy a administrar lentamente el medicamento? ¿Por qué? Porque me va a permitir que el músculo se distienda, ¿no? Las fibras musculares se distiendan y permitan una mayor cantidad de ingreso. Si lo hacen muy rápido, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ya? Que no se distiendan y que le va a causar dolor, ¿no? Y otra cosa más es que, como aún no se distiende, ¿no? Y acaso aumenta una presión porque aún no le das tiempo para que se distienda, el medicamento se puede salir por el costado, ¿ya? Entonces, para prevenir lo que haces, bien lentito, ¿ya? Y luego para la parte final, la hemostasia. No nos olviden, presionamos con una torunda de algodón. La aplicación correcta. De vuelta, ¿no? Un solo trazo, firme, suave y rápido, ¿no? O sea, si lo haces de esta forma, ¿qué va a pasar? Casi ni lo vas a sentir, ¿ya? En cambio, si estás asustado, ¿no? Estás con nervioso, ¿qué haces? Y, ¿no? Metes un poquito, luego otro poquito, y luego otro poquito, ahí le vas a generar dolor, ¿ya? Mejor todo en el impulso, ¿no? ¿Por qué? Porque si te detienes, vas a tener que hacer un poco más de fuerza para seguir ingresando más la aguja, ¿ya? Entonces, toco la piel y entro ni muy rápido ni muy lento, ¿ya? Pero tiene que ser de forma consistente, ¿no? En un solo movimiento, ¿ya? Y no debo retroceder, ¿ya? De vuelta, ¿no? A 8 1 2 3 y, ¿no? Ingreso un poco acá, luego acá, le dolió. En 3 etapas. Y por último, la hemostasia, ¿ya? Presionamos con la turuna, ¿cuánto tiempo? Solamente 2 minutos, ¿ya? Para endovenosa es más, porque ya directamente sabemos que estamos entrando a la vena. ¿Y qué hacemos? No masajeamos la zona de aplicación, ¿ya? No se olviden que luego que se hace la evaluación. Evaluar atentos a una reacción alérgica, ¿no? Hasta 30 minutos como máximo. Pero 30 minutos es suficiente, ¿ya? Eso es y listo. Se puede comenzar a flexionar y extender el grupo muscular para aumentar la circulación y acelerar la absorción. Esta es otra técnica, ya que es la de tracción en Z. ¿Por qué se comenzó a utilizar? Porque hay algunos medicamentos que manchaban la piel, como el hierro, ¿ya? Porque eran un poco más densos y cuando retiraban la aguja se salían, ¿ya? Y eso es algo que tienes que tener en cuenta, sobre todo para otros medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, el anticonceptivo. Ya no es en sí un medicamento, pero que si no está todo el anticonceptivo te puede generar problemas en la efectividad de este, ¿no? Puede que de repente, ¿no? Yo más adelante diga, ¿no? Esto te dura 2 años de repente y luego, o te dura un mes, pero la persona venga y te esté gestando. ¿Por qué? Porque se ha salido y no ha sentido todo su efecto por completo. Entonces también se asocia a menor dolor. ¿Y por qué se le llama meseta, no? Por el movimiento que hacemos. Ya simplemente al momento de tensar la piel también desplazamos un poco, ¿ya? A un ladito. Ya, luego insertamos la aguja y simplemente, ¿no? Como este movimiento de separarlo al costado hace que se divida en diferentes planos. Y una vez que hemos ingresado la aguja y hemos administrado todo el medicamento, debemos esperar 10 segundos a que el medicamento permanezca acá, ¿ya? Y una vez que ya han pasado esos 10 segundos, retiramos la aguja y soltamos la piel, ¿no? ¿Y saben por qué le decimos en Z? Por la forma que hace, ¿no? Zigzag, ¿ya? Una vez que se repara la posición original, como una Z, ¿ya? Z, ya está. Y bueno, acá vienen complicaciones de la vía intramuscular.
Por ejemplo, tenemos hematomas. ¿Por qué pueden ocurrir hematomas? Porque hay punción y ruptura de algún vaso sanguíneo, ¿no? ¿Cómo lo prevengo? Hemostasia, ¿ya? Luego, aparición de la inflamación infecciosa, absceso, en la zona de punción. ¿Y que esto ocurre cuando ocurre? Cuando no hay una correcta antisepsia y que también hay una falta de higiene. Ya no solamente es con la parte de la antisepsia. Por ejemplo, yo me puse mis guantes y de repente, no sé, me tocó la mascarilla, veo mi celular con el guante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy contaminando. Y cuando realizo la vía, lo puedo infectar a la persona, ¿no? Que le cause una infección. ¿Ya? Luego el enfisema, cuando introducimos burbuja de aire. La anafilaxia, que es una reacción alérgica, ya no se olviden que también acá, ¿no? Ha tenido alguna alergia antes a algún medicamento, ¿ya? El riesgo de administrar el medicamento en un acceso venoso sin advertirlo, ¿no? Por eso que le decimos aspiramos. Y lesión de nervios periféricos, por ejemplo, el ciático o el radial, ¿ya? Entonces, el ciático que puede generar mucho dolor y parálisis, ¿no? En el caso del radial, ¿ya? ¿Qué más puede pasar? Simplemente dolor y parálisis también. Recordar, ¿no? De vuelta, ¿cuál es la vía de mayor absorción? Es la intramuscular, ¿no? Más rápida que la subcutánea, que tenemos que aspirar de vuelta, ¿no? Mm, Cambiamos de aguja si es que hemos cambiado de vial. O bueno, o sea, hemos sacado medicamento de un vial, eso ya lo vieron en la parte de preparación de medicamentos. Rotar la zona de aplicación si la viga es frecuente, ¿no? Fibrosis, por repente, posibilidad. Y posibilidad de dañar estructuras anatómicas, ¿no? Como el nervio ciático o el radial. Complicaciones por fallas en la antisepsia, en la asepsia y fallas en la técnica aplicada. Y ya para finalizar, acá está el resumen, ¿no? De todo lo que vimos hoy. Ya recuerden que para la clase de mañana que vamos a practicar, la ventroglútea y la deltoidea. Puntos de referencia. En el caso de la ventroglútea, para el método de la diagonal, era la espina ilíaca anterosuperior y el inicio del surco interglúteo. ¿Ya? Zona de aplicación, la unión del tercio medio y el tercio externo. De la línea que une ambos puntos, ¿no? Estos dos puntos, una línea los une y lo dividimos en tres partes. El volumen máximo, como el glúteo suele ser más voluminoso, es mayor, ¿no? Hasta 5 mililitros. Y la aguja que utilizamos es de 21 gauge, ya por 1,5 pulgadas. Deltoidea, acá cambia, ¿no? Borde inferior del acromion y un punto de la altura del axil. Es otra forma de ubicarlo, ¿ya? Pero no se olviden, podemos hacerlo de 2 a 3 traveses de dedo por debajo del borde inferior del acromion. El volumen es poco, 2 mililitros, y también varía del tamaño de la aguja, ¿no? Dependiendo de si es adulto, que es 23 gauge, o si es niño, ¿no? De 25 gauge, ¿ya? Y bueno, esto no siempre es absoluto, ya por si acaso. Por ejemplo, lo puedo usar con la de 23 gauge en intramuscular en glúteo. Si es que la persona de repente es muy delgadita, ¿no? Es un viejito ya que de repente ¿no? Ya está producto del envejecimiento, ha perdido mucha masa muscular, ¿no? El paciente que ha tenido quimioterapias de repente, pierden también masa muscular, ¿ya? Entonces, podemos variar un poco la aguja, pero pues, estos son los generales, ¿no? Y que más nos gustaría que aprendan. Y listo, eso es todo por la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta?